o en el marco de la campaña Únete para combatir la violencia contra las mujeres. ¿Me escuchan perfectamente? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema justamente que nos va a traer mucho conocimiento, pero además nos va a hacer abrir nuestro panorama respecto a lo que está pasando actualmente, que es visibilizar justamente la tarea de los cuidados, los métodos y los alcances y el poco reconocimiento que se ha hecho a esta labor tan importante, en su mayoría y desafortunadamente desarrollada o a cargo de mujeres, como ustedes saben. Y para el día de hoy, yo quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer nuevamente a la doctora Yasmín Pérez Jaro. Ella es especialista justamente en el tema de cuidados y como ustedes saben, estamos en proceso en nuestro país. Qué gusto verte, querida Yasmín. Hola. Eh, y como ustedes saben, en nuestro país, bueno, pues estamos aún todavía en el proceso de conformar, investigar, realizar incluso parlamentos abiertos para ir identificando las necesidades reales que tenemos en México respecto a las tareas de cuidados, encaminado a crear un sistema nacional de cuidados que armonice y que en un momento dado organice y coordine a todas las dependencias federales y me imagino que también recaerá en los estados para que podamos asumir como instituciones, como gobierno, pero también como sociedad, una cultura inclusiva, incluyente, que permita visibilizar y sobre todo remunerar y apoyar a aquellas personas que ejercen esta labor que es noble, pero que también es necesaria. Entonces, vamos a hablar hoy justamente de un tema que ustedes han estado viendo a lo largo de todo el año y que con el tema de la pandemia y el confinamiento que hemos tenido y también el cuidado de nuestras y nuestros adultos mayores, pues ha visibilizado esta necesidad, ¿no? Y también las carencias que tenemos respecto a el apoyo institucional, pero también la organización y la reorganización de los roles al interior de las familias. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña la especialista. Yo estoy hablando dentro de de lo poco que sé, pero la doctora Yasmín, que nuevamente muchas gracias. Ella es quien nos acompañará el día de hoy. Quería Yasmín, te platico un poquito. El día de hoy nos van a acompañar y nos acompañan normalmente en estas conferencias, además de las personas que forman parte de la red de enlaces de género al interior del Seno de la República. Nos acompaña personal también de las unidades o titulares de las unidades de género de los congresos de los estados, nos acompaña también personal de la Cámara de Diputados, nos acompaña personal del Senado de la República de distintas áreas. Veía yo que estaba conectado el coordinador de comunicación social, el licenciado Abelardo Martín Miranda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, poco a poco vayamos y nos iremos incorporando a lo largo de esta jornada y esta charla, que esperemos que sea muy beneficiosa y que nos abra el panorama respecto a los nuevos retos que vienen en el tema. Ya para no hacer mayor introducción, me permito presentar formalmente a la doctora Yasmín Pérez Jaro. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y durante más de 10 años ha dedicado su investigación académica a los temas de usos y desigualdades de tiempo, políticas de cuidado y hogares con jefatura femenina en la Ciudad de México. Es maestra en estudios de género con orientación en políticas públicas por el Colegio de México, con un estudio sobre el papel de la tenencia de la tierra en los procesos de empoderamiento de las mujeres cafetaleras, participantes de un proyecto sobre captura de carbono en la región Otomí-Tepegua, perdón, cuyos principales resultados fue el papel de la tenencia de la tierra en la posibilidad de negociar cuidados dignos durante la vejez. Psicóloga con especialidad en educación, con énfasis en procesos de enseñanza, aprendizaje con perspectiva de género y no discriminación, egresada de la UAM Xochimilco, cuenta con un diplomado superior sobre políticas públicas para el desarrollo social en el CIDE, ha colaborado como tutora y directora de tesis en el programa de maestrías en políticas públicas y género en la Flaxo, sede México,
Ha colaborado con múltiples proyectos e instituciones de gran relevancia en materia de género y cuidados, así como igualdad sustantiva, y como activista formuló la iniciativa feminista para la inclusión de gran relevancia, perdón, en un sistema de cuidados para la Ciudad de México. También, con otras organizaciones y especialistas en el tema, impulsó la creación de la Red de Cuidados en México, es fundadora del Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva, que junto con Oxfam México colaboró como creadora y productora documentalista con la serie de cortos documentales Tiempos Privados. Formó parte del grupo asesor del programa de corresponsabilidad de cuidados de la UNAM y de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género del Center for Mexican Studies, UNAM Boston, de la Universidad de Yale, en la línea de trabajo sobre género, economía, pobreza y salud. Y bueno, también se desempeñó como directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres. Actualmente, la doctora Yasmín es directora de Innovación y Proyectos Especiales en el INMujeres. Muchas felicidades por este último encargo, querida Yasmín, que sé que es reciente, y gracias al INMujeres por apoyarnos, porque esta invitación la hicimos previamente a esta maravillosa noticia, pero de verdad, como siempre, el INMujeres es un gran aliado del Senado de la República, siempre vamos de la mano y bueno, pues nos quedamos en tus manos. Va a ser un placer para nosotras y nosotros escucharte. Adelante, querida Yasmin. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir estos minutos, porque son realmente son unos minutos con todas y con todos ustedes, pero no puedo dejar de agradecer la invitación al equipo de la unidad de género en el Senado, Zulma, Yolanda, Rosy, de verdad les agradezco muchísimo porque creo que no seguimos teniendo la necesidad de abrir los espacios para abrir y ampliar la interlocución y la conversación sobre estos temas que de repente pareciera que ya está todo dicho, pero luego cuando nos metemos en algunos elementos ahí en los renglones, digamos que no escritos de la vida cotidiana, se revela que todavía es muy importante y muy pertinente mantener estos espacios abiertos. Bueno, voy a tratar, les voy a compartir una presentación y mientras les estoy compartiendo la presentación, quiero preguntarles, yo no les voy a ver durante la presentación porque voy a tener aquí pantalla completa, nada más quisiera que me confirmaran que se ve la presentación y me sigo. ¿Sí? Se ve, No les... doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de organizar la presentación a partir de tres pautas, digo, tres momentos, que primero es pensar y un poco conversar respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados. Yo sé que muchas personas que están este día en esta conversación son ya expertas en relaciones y en cuestiones de género, entonces muy seguramente conocen bien lo que implican los cuidados, otras no necesariamente, otras lo hemos escuchado, sabemos que está por ahí, pero no necesariamente tenemos claro cómo se aterriza esto y se vincula la vida cotidiana con las leyes, las instituciones, el presupuesto público, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos este primer momento para establecer estas coordenadas mínimas, este entendimiento en común y a partir de eso poder problematizarlo respecto a la relación que se mantiene de forma desafortunada entre los cuidados y sus múltiples dimensiones y las relaciones de desigualdad y cómo una ruta que se está abriendo a nivel nacional para Dejamos de escucharte, doctora. la forma que les propongo para que podamos entrarle al tema. Antes que nada, pues una pregunta un poco para ponernos
digamos, desde el lugar de los cuidados, ¿no? Y cuando digo ponernos en el lugar de los cuidados, es que pareciera que hablar de los cuidados en un contexto, sí, el día naranja, el 25 de cada mes, convocados por la unidad de género del Senado, etcétera, es, sí, la agenda de mujeres o desigualdades de género, etcétera, en donde, bueno, pues hay que nutrirlo y tal. En realidad estamos hablando de aquello que nos compete y que nos organiza la vida a todas y a todos los días. Es decir, yo les preguntaría a ustedes, quienes tienen la fortuna de hacerse un tiempo en el trabajo y en la vida cotidiana para poder participar en esta sesión, lo que traemos puesto, ¿quién lo lavó? ¿Quién lo planchó? ¿Lo mandamos a la tintorería? ¿Lo hicimos nosotras, nosotros? ¿O lo hizo alguien más por nosotros? ¿Alguien tuvo oportunidad de desayunar el día de hoy? Y si fue así, ¿quién realizó ese cafecito, ese pancito, etcétera? O por cuestiones de distancia, porque hay quienes hacemos, por ejemplo, al espacio laboral 1 hora, hora y media, poco más, muchas veces, la gran mayoría de las veces hacemos mucho más, y que de repente nos echamos un atole, un café en algún punto de nuestros trayectos, ¿cierto? Bueno, yo les digo, además, ¿quién se quedó en casa? ¿Alguna o alguno de ustedes es además responsable del cuidado de alguna persona que requiere cuidados particulares, por ejemplo, niñas y niños menores de 12 años? ¿Quién está a cargo de esas niñas y esos niños en este momento? ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, tiene a su papá, a su mamá, algún familiar cercano, a su abuela, al abuelo, algún tío con algún curso de alguna enfermedad crónica en este momento? Por ejemplo, el cáncer, Alzheimer, etcétera. ¿Quién está con esa persona en este momento? ¿Quién está procurando el alimento y la higiene de esa persona? Más allá, les digo, alguna y alguno de ustedes, estoy segura, en algún momento ha cursado algún momento alguna enfermedad, ¿cierto? Y cuando ustedes se han enfermado, por ejemplo, ahora en este contexto de la pandemia, ¿alguna de ustedes tuvo contagio por COVID? ¿Cómo fue el curso de su enfermedad? ¿Quién les cuidó? ¿Quién les procuró lo que ustedes necesitaban para poder aliviar la fiebre, los síntomas y que no agravaran? Y si agravaron, ¿cómo se resolvió? Bueno, todas estas preguntas tienen que ver con los cuidados. Pero entonces, ¿de qué exactamente estamos hablando cuando hablamos de cuidados? Y es muy importante precisarlo aquí porque pareciera que es como la gestión, la organización, por ejemplo, de las actividades domésticas de los hogares. Sí, es correcto, pero no solo, ¿cierto? Estamos hablando cuando hablamos de cuidar, estamos hablando también de descansar, pero ¿quién realmente tiene posibilidades de descansar cuando la jornada se hace interminable o cuando la persona que cuida también es una persona que trabaja en el cuidado de forma no remunerada en sus hogares, también trabaja de forma remunerada y entonces tiene que cubrir la jornada de trabajo para tener ese ingreso laboral y por otro lado también realizar las faenas del cuidado? Estamos hablando de asistir, estamos hablando de alimentar, estamos hablando de reponer, de mantener, de atender, de escuchar, de guardar, pero también estamos hablando de estar. Y es muy importante decirlo porque de repente incluso en algunas de las nociones de cuidado se alude a un conjunto de actividades, un conjunto de actividades que puede ser la acción misma de preparar los alimentos, de dar los alimentos a la persona que lo requiere, por ejemplo, si es una persona de 6 meses de edad, un bebé, bueno, pues a ese bebé hay que alimentarle, ¿cierto? O si hay una persona que está en cama, hay que alimentarle, pero también nosotras y nosotros tenemos que en algún momento hacer pausa en esta jornada laboral, salir a comer y regresar para poder establecer el continuum de la jornada laboral, ¿cierto?
¿Quién es entonces esta persona sujeta o agente de los cuidados? Es muy importante entender y establecer el punto de partida que todas las personas, hombres, mujeres, a lo largo de todo nuestro curso y ciclo de vida, somos sujetos y agentes del cuidado. Lo cierto es que de entre este entramado de población que somos, es cierto que hay personas que requieren cuidados con mayor prioridad porque va la vida en ello, de tal suerte que una persona, un bebé de 3 meses de edad, requiere ser alimentado, procurado, resguardado por otra persona, porque si no recibe los alimentos, el calor que requiere, puede estar su vida en riesgo de la misma manera que una persona que está en cama y que requiere el alimento directamente por otra persona porque está en un nivel de dependencia que no tenemos, digamos, la mayoría de las personas en el tránsito de la vida cotidiana. De tal suerte que entonces, en este 25 de octubre, en el marco del Día Naranja, y en esta conversación y en esta convocatoria que nos hace el equipo de la unidad de género, estamos hablando, sí, de género, de cuidados desde una perspectiva de género, pero de un elemento que nos compete a todas y a todos. Y cuando digo que nos compete a todas y todas, es muy importante también porque nos obliga a dimensionar la complejidad de lo que estamos hablando, ¿cierto? No es solo la faena del diario o es sí la faena de la vida cotidiana, pero hay que dimensionar la relevancia que tiene para procurarnos una vida digna y además hacer sostenible la vida para todas las personas. Entonces, estamos hablando de cuidados y generalmente en las conversaciones sobre cuidados, en la literatura, en las narrativas políticas, etcétera, generalmente se hablan de 3 dimensiones de cuidados. Están hablando del trabajo de cuidados, que es esta actividad directa que se realiza en torno a los cuidados. Están la parte de la economía del cuidado, es decir, el costo que implican los cuidados, pero también la inversión a futuro que representa en términos de bienestar, no solo del entramado de los hogares, sino de las comunidades y de las cuentas nacionales y finalmente de las políticas de cuidado, ¿no? Las políticas que están dirigidas, sobre todo focalizadas a población prioritaria en términos de niveles, grados de dependencia. Lo cierto es que si bien estas 3 dimensiones son las que pautan generalmente nuestra conversación en torno a los cuidados, las dimensiones de los cuidados son mucho más amplias. A mí me gusta utilizar y pensar en los cuidados con mínimo estas otras dimensiones que aquí les comparto, porque siempre están implícitas, incluso cuando solo estamos hablando de estas 3 que les acabo de mencionar. Por lo pronto, el punto de partida es que tiene una dimensión filosófica, es decir, esta dimensión ética de a quién le toca cuidar y por qué. No solo como una obligación en el entramado de nuestras relaciones, de nuestros sistemas de parentesco, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué cuidar? ¿Para qué cuidar? ¿Y a quién le toca cuidar? ¿A quién? ¿Cierto? Y no es solo una discusión en el entorno personal, familiar o de estos sistemas de parentesco, sino debe ser una impronta nacional. ¿Por qué? Porque hasta ahora la cuestión de los cuidados se ha mantenido como una conversación que compete solo a las personas en los entornos privados y es un problema de cada quien, es decir, lo mismo que les decía yo al arranque, cómo hicieron cada quien para resolver, por ejemplo, aquellas personas que tuvieron que resolver el teletrabajo, pero también la vida cotidiana, o en este momento que ya estamos en semáforo verde y estamos regresando a las oficinas, pero ¿qué creen? No todas las escuelas están presencialmente. Algunas están de forma presencial, otras se mantienen virtual y otras están en una lógica mixta. ¿Quién está resolviendo la gestión de las niñas y de los niños que se quedaron en casa o que tienen que ir a la escuela o que tienen que permanecer
en esta dualidad presencial o virtual. Pareciera que es problema de cada quien, es problema de la mamá de esas niñas y estos niños, del papá de estas niñas, de estos niños, ¿no? De las familias, pero pareciera que en el conjunto de las sociedades y del Estado dan un paso atrás y decir, bueno, resuélvelo. Lo que estamos aquí transitando es, a partir de una impronta ética, colocar las necesidades de cuidado como un interés público y por lo tanto con la impronta de la intervención del Estado. Y eso nos lleva a otras dimensiones, por ejemplo, una dimensión política de los cuidados que tiene que ver con los estatus de ciudadanía y los estados de bienestar, tiene una dimensión jurídica que sobre todo cuando hablamos del derecho a cuidar y a ser cuidado a propósito de las reformas en la Constitución de la Ciudad de México en el 2016-17 y las más recientes modificaciones al artículo 4 y 73 constitucional, está una dimensión económica que ya habíamos planteado, que está la parte de los costos y la inversión social, pero también de la generación de riqueza que aporta el trabajo de cuidados. Hay una dimensión material y concreta que tiene que ver con el esfuerzo, con la tarea, con la actividad concreta de realizar los cuidados. Hay una dimensión espaciotemporaria que tiene que ver con los usos y calidad del tiempo y los espacios en donde se realizan los cuidados, de tal suerte que la forma en la que se organiza el tiempo está de forma muy significativamente mediada por las necesidades de cuidado de las personas que tenemos a nuestro alrededor y somos personas que cuidamos o proveemos de cuidado a otras personas, es un marcador absoluto sobre nuestros usos del tiempo. Hay una dimensión psicológica, e intersubjetiva que tiene que ver con los vínculos afectivos, afectivos que se intercambian entre las personas que cuidan y las personas que requieren cuidado. Hay una dimensión social que tiene que ver con reconocer que hay distintos agentes e instituciones mediados, sí, por relaciones de poder y marcadamente por relaciones asimétricas y desiguales. Y finalmente una dimensión cultural, de tal suerte que cuando hablamos de cuidados, no es lo mismo cuidar en la Sierra Norte de Puebla que en la Benito Juárez en la Ciudad de México, que en Bangladesh, que en Turquía o que en una favela en Brasil. Hay dimensiones que no deberíamos de obviar, lo estamos mencionando aquí y después vamos a seguir hablando, no todo el tiempo vamos a traer las dimensiones culturales, las dimensiones espaciotemporales o las dimensiones jurídicas, pero es importante entender que cuidar es mucho más que hacer la comida y a ver a quién le toca lavar los trastes, que sí, que también, porque el tema de la reducción y la redistribución de estas tareas son fundamentales para aspirar a mejores condiciones de vida y sobre todo mantener relaciones más justas. Bien, bueno, entonces para entender a los cuidados como una noción mínima, hay que decir que estamos hablando de todo aquello que requerimos las personas a lo largo de nuestro curso y ciclos de vida necesarios para la renovación y reproducción cotidiana del bienestar físico y emocional de las personas. Es relacional, ya lo vimos, entre las personas que requieren los cuidados y entre quien los provee, pero también estamos hablando de grupos, de familias, de comunidades, etcétera, y como ya les compartí, es multidimensional. Esto implica que las agendas en torno a los cuidados son amplias y diversas. Por supuesto, hay una agenda muy importante que impulsa políticamente la agenda desde el género y los feminismos. ¿Por qué? Bueno, porque somos las mujeres quienes entre el 75 y el 83% de las veces somos quienes cuidamos y generalmente realizamos este cuidado de forma no remunerada. Invertimos nuestro tiempo y el tiempo es vida y ese tiempo invertido no se devuelve, pero genera bienestar. Bienestar en el entramado de los hogares, de las familias, las comunidades, pero además suma este trabajo no remunerado a las cuentas nacionales. Ya veremos
y si tenemos oportunidad de detenernos un poco más. Pero bueno, están por supuesto el sector salud, que también tiene personas profesionales del cuidado, están las dimensiones de cuidados paliativos o de los cuidados asociados a procurar salud digna a todas las personas. Está la dimensión del trabajo, de educación, del tercer sector, que estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de una presencia muy fuerte en la agenda de cuidados de las instituciones de asistencia privada, es decir, estas organizaciones que se configuran en torno a algún padecimiento, una cuestión muy específica, por ejemplo, familias o familiares de personas con Alzheimer, familiares de personas con el espectro autista, etcétera, tiene una presencia muy importante y es además muy relevante porque generalmente estas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de asistencia privada generalmente cubren las necesidades de cuidado de una buena parte de la población que está desprovista de servicios concretos por parte del Estado y por supuesto está el sector privado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando sí de un piso mínimo en materia de protección social y de bienestar cotidiano. Entonces, bueno, si ustedes revisan la literatura en general, pero también las conversaciones en torno a los cuidados, vamos a ver por eso que a propósito de que son muchas las dimensiones y son muchos los sectores que convergen, podemos escuchar los cuidados de repente como una necesidad vital, por otro lado como un trabajo, como un derecho, como una función social, como un modo de producción incluso, ¿no? Que es invisible a las arcas del Estado, pero por supuesto subsidia buena parte de las ausencias en materia de salud y de servicios, etcétera, como actividad o un conjunto de actividades, como proceso e incluso yo agrego aquí como acción política. Y como lo podemos desarrollar cada uno de estos, pero a mí me gustaría detenerme en este último, que me refiero como acción política, porque bueno, ¿qué tiene de transformador o de político lavar los trastes? Lo es cuando el acto de lavar los trastes o el acto de cuidar, etcétera, irrumpe, digamos, las improntas de sistemas capitalistas, extractivistas que están colocados por un lado solo en la generación de la riqueza y no coloca a la salud y el bienestar y la vida digna de las personas en el centro, y por otro lado a pautas patriarcales que coloca como una impronta natural de las mujeres la obligatoriedad de cuidar, cuando en realidad tendríamos que estar en la ruta de pensar al cuidado como un bien común que nos provee de bienestar a todas las personas. Ahora bien, dicho de esta manera, pues, ¿quién es la persona o grupo de personas sujetas o agentes de cuidado? Sí es cierto que hablamos de personas que prioritariamente requieren cuidados, ya lo habíamos dicho, sobre todo por distintos grados de dependencia o por los distintos ciclos o cursos de vida que están, de tal suerte que niñas y niños menores de 3 años, por supuesto que tal vez, no tal vez, requieren significativamente de cuidados distintos o prioritarios respecto a una persona de 21 años, ¿cierto? O una persona que está en cama puede requerir y requiere las necesidades de satisfacer sus cuidados de forma distinta que una persona que está, digamos, sin ninguna condición médica o de una enfermedad crónico-degenerativa, etcétera. Entonces, bueno, en este punto, y me disculpo porque yo vaya tan rápido, pero creo que hay varios elementos que me gustaría tocar antes de escucharnos y conversar. Pero lo importante es que en este punto sabemos que la organización social de los cuidados es injusta porque es asimétrica, es desigual. Por un lado, es altamente feminizada, y es altamente feminizada, quiere decir, ya lo había mencionado, que entre el 75 y el 83% de las veces de las personas que cuidan somos mujeres. Es cierto que también es fundamental para la sostenibilidad de la vida y frecuentemente son las familias y las mujeres en estas familias las que amortizan con su trabajo no remunerado las crisis económicas y sociales. Cuando quiero decir esto,
es que cuando las familias amortizan las crisis, estoy hablando de todas las crisis sociales, las crisis económicas, las crisis ambientales, incluso ya lo vimos más que nunca, la crisis sanitaria fue amortizada con el trabajo de las familias. Las familias fueron las que salieron a hacer el quite y sobre todo las mujeres para establecer los equilibrios frente a las necesidades de cuidado, de repente todo el mundo en casa, pero había para muchas y muchos que resolver todavía la cuestión del teletrabajo, pero la escuela en casa, pero se cerraron los espacios de servicio, de atención, de rehabilitación, etcétera, para personas con discapacidad, casas de día para personas adultas mayores, etcétera. Y frente a este cierre, todo ese trabajo se tiene, o esas necesidades de cuidado se resuelven en los hogares. El trabajo de cuidados puede llevarse a cabo tanto en el espacio público como comunitario, como en el espacio privado. Es decir, no es exclusivo del entorno de los hogares y puede ser tanto remunerado como no remunerado. Ahora bien, los cuidados no comienzan ni terminan en una actividad concreta. Tenemos que pensar en los cuidados como un proceso, como una secuencia, digamos, de cuidados que tiene por lo menos 3 momentos. Está, por un lado, el cuidado directo, el cuidado indirecto y digamos que toda la parte de la gestión o las precondiciones del cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, una persona necesita comer, ¿cierto? Bueno, y entonces hay que ir al mercado, comprar el jitomate, comprar la cebolla, etcétera, regresar del mercado, preparar la sopita de fideo, etcétera. Después hay que ofrecer la comida o si es una persona que requiere de ser alimentada directamente, se le da de comer, luego hay que gestionar el asunto de los trastes. Eso es una actividad, pero es una secuencia, digamos, de actividades, pero luego que no termina ahí, porque antes uno tiene que considerar si esa persona es alérgica al gluten, si tiene diabetes, entonces lo que compras tiene que estar determinado para garantizar cuidados necesarios específicos a esta persona o grupo de personas, etcétera. Bueno, me estoy yendo así, sé que es un poco salpicado, pero solo quiero dar cuenta de las coordenadas generales mínimas que nos permitan sentirnos cómodas y cómodos con el tema. Y bueno, finalmente está dirigido prioritariamente a la sostenibilidad de la vida de las personas que requieren cuidados por su situación o condición de dependencia. Bien, estos son, digamos, los 4 elementos que se cruzan para determinar la acción pública que tiene que ver con los grados de dependencia, generalmente por grupos etarios, pero también por algunas condiciones físicas. Está la parte, la discusión en torno a la autonomía, no solo la dependencia, y esto es muy importante decirlo, que estamos haciendo énfasis en este punto, en esta conversación, en las cuestiones y en las condiciones de la dependencia, solo para visibilizar elementos de necesidades específicas, pero la dependencia va en estrecho vínculo y nunca desvinculado de los procesos de autonomía, de tal suerte que si estamos hablando, por ejemplo, de rampas en la intervención de infraestructura en la ciudad, estamos hablando de abrir la posibilidad a que personas jóvenes, adultas con alguna discapacidad física puedan también abrir sus posibilidades y acceder, ir a hacer compras, ir al trabajo, ir a la farmacia, etcétera, en términos de autonomía que tiene un vínculo estrecho con los cuidados. Está la pauta de la corresponsabilidad, es decir, de quiénes son responsables de los cuidados. Son el entramado de las personas que convergen en una unidad doméstica, en un hogar, lo son las familias, pero también lo son las comunidades, el sector privado, el tercer sector y, por supuesto, el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque estamos hablando de derechos y el Estado es garante, digamos, de estos derechos. Bien, uno de los elementos que pareciera que tienen consenso, pero que
lo obviamos y que creo que vale la pena en este y en distintos espacios aterrizar, consensuar, construir consenso sobre todo, es ¿cuál es entonces el problema? Es decir, sabemos que cuidar es una necesidad cotidiana que tenemos que gestionar las personas para nosotras mismas, para otras personas a lo largo del curso de vida. ¿Cuál es entonces el problema si pareciera que todas y todos lo resolvemos día a día de forma más eficaz o con mayor o con menor dificultad, pero está en este punto resuelto? La verdad es que no está resuelto. Hay una carga dispar entre las personas que satisfacen esas necesidades de cuidado, pero también hay un entramado de necesidades de cuidado no satisfechas. Por varias razones, hay cambios demográficos, culturales, etcétera, económicos, que han dado cuenta de una crisis de cuidados, ¿no? De lo que hablamos ahora como una crisis de cuidados que tiene que ver con que por un lado están las necesidades de cuidado, pero por otro lado no alcanzan estas necesidades de cuidado a ser satisfechas, por un lado, con los servicios que se ofrecen o a los que se tiene acceso, o incluso con la sobrecarga del trabajo de las personas cuidadoras, generalmente las mujeres, en condiciones materiales precarizadas, lo que vulnera el derecho al cuidado y a una vida digna. Es una organización injusta de los cuidados en el ámbito privado y público, por género y estrato social. Los servicios de cuidados son insuficientes por grupos de dependencia, falta la supervisión de la calidad de servicios de cuidado y todavía persisten trabas o vacíos legales y reglamentarios para garantizar el derecho al cuidado. Ahora regreso en esta parte de que no hay consenso y los posicionamientos frente a cuál es el problema, los problemas a resolver, plantean diferencias por intereses de grupo de sector y por posicionamiento también políticos. En este punto quiero detenerme rápidamente, voy a dejar de compartir y para esta parte de la presentación quisiera dar un poco de respiro después de este punto. Y les voy a compartir ahora un pequeño corto documental de esta serie de documentales que realizamos con CIDIS y Oxfam México, que me parece que a veces mirarnos en las historias de otras y de otros nos ayuda mucho a comprender, digamos, esta interrelación de las distintas dimensiones de los cuidados, pero además cómo los pensamos en un contexto de desigualdad. Y yo aquí cierro para dar curso al corto. Es un corto que dura aproximadamente 8 minutos, me parece, y espero que se escuche. Ahí va. Me salí de la escuela a los 17 años. Entré a trabajar a varios lugares de fábricas y así. Todos pesados. Y pues igual mal pagados. Pero cuando yo me casé, como trabajé, pues ya nacieron mis hijos y me dediqué a cuidarlos. Después, pues enviudé. Mi hijo iba a cumplir 5 años y mi hija iba a cumplir 3. Estaban muy lastimados en ese aspecto porque él murió en la casa donde vivíamos. Yo por salud mental los tuve que sacar de ahí porque ellos se me ponían mal. Nos fuimos con mi mamá y ya con el tiempo tratábamos pues de no recordar. Regresé a una de las fábricas de las que estuve trabajando de soltera, pero es mucho tiempo, mal pagado y bien matado.
yo llegaba con la espalda destrozada, pues. Mis hijos estaban muy chicos. Cuando yo llegaba de la fábrica, tenía que darles de cenar, lavarles su ropa, limpiar la casa. Era más trabajo. Mi mamá me los cuidaba y todo eso, pero ellos sufrían mucho. Nunca había trabajado en casa, ¿no? Pero las vecinas me decían, no mucho tiempo, es un poco mejor pagado y no es tan cansado. Fui a buscar este trabajo y pues sí, 3 veces por semana. Yo dije, bueno, ya los otros días pues ya me quedo con mis hijos, ¿no? Ya. Yo me levanto a las 6 de la mañana porque mi hija se va a la secundaria. La llevo, me regreso a preparar para dejarles de comer. Me meto a bañar y en lo que más o menos ahí me arreglo y vámonos. Salgo de aquí como a las 9 y córrele. Me sería más fácil para irme a trabajar. Por ejemplo, la combi que sale de aquí, que me llevara, no sé, hasta allá, hasta donde trabajo. Pero tengo que transbordar mucho y todo eso, ¿no? Y pues ya ahí, pues ya llego tarde. Llego ya a las 11. Buenos días. Señor, buenos días. Buen día, Blanca. Empezando a trabajar, ya no paro. Hago una cosa y me sigo con la otra y córrele, ¿no? Se oye fácil, pero no, me llevo todo el día. A la hora de la comida, pues sí me siento y ya como y ya ahí es donde yo siento que sí descanso un poco, pero ya voy saliendo de ahí a las 8:30. A veces un poquito más tarde salgo, ¿no? Pero yo sé que al otro día voy a descansar y voy a estar con mis hijos. El trabajo en casa yo siento que no es valorado por mucha gente. Aunque en mi caso es de entrada por salida, yo siento que es muy pesado porque ya lo estoy viviendo. Yo me he encontrado, ¿no? A personas, a chicas así que se vienen conmigo así en el micro, así, y hacemos platicar, ¿no? Yo la verdad sí soy bien platicador de todo. Me platican, ay, no, es que mis patrones me tratan mal, o qué esperanzas que coma lo que ellos comen, o qué esperanzas de que yo coma con ellos. O sea, la verdad es que sí sufren de discriminación, ¿no? Y es feo, ¿no? Porque pues ahora sí que uno, o sea, se gana la vida, ¿no? Así. Me preocupa que me tengo que ir a trabajar y los dejo solos. A veces me siento mal en que me necesitan más, en que necesito estar más tiempo con ellos, ¿no? Pero por otro lado, no tengo otra opción también, ¿no? Y ahora que crecieron, que son adolescentes, siento que es igual la misma preocupación, ¿no? Porque pues tengo que ver qué es lo que piensan, qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan. Ahora sí que no soy, pues nada más. Hasta ellos mismos me lo han dicho, ¿no? Oye, mamá, pues tú eres nuestra madre y nuestro padre, ¿no? Y ya, igual, pues el día de la mamá me lo celebran, el día del papá también. Esa es la ventaja. Dianey, cuando ella llega, ya le da de comer a su hermano también, y llega de trabajar. Ahorita Raúl ya estaba en la prepa. No alcanzó a inscribirse y me quitaron lo de su pensión. Consiguió un trabajo y sí, la verdad también me echa la mano, ¿no? En ese aspecto. Que ve que no tenemos, ay mamá, mira, toma y así, ¿no? En lo que toca a Vianey, después de que comieron, ella se pone a atender camas, recoge lo que haya quedado tirado en la sala o en la recámara, limpia la cocina. A veces le pone a calentar su agua a su hermano para que él se bañe después de que llegó de trabajar. En ese aspecto, la verdad, me ayuda muchísimo. Descansa un ratito y después se pone a hacer su tarea.
A veces me dan ganas de meter a Vianey a clases de guitarra como me lo ha pedido, pero no me alcanza. La ventaja de trabajar en casa, si por ejemplo pido permiso porque tengo firma de boletas de mis hijos o que los tenga que llevar al doctor, me dan chance. En una fábrica no. Pero las desventajas, pues son varias. Por ejemplo, si me enfermo, no voy a poder ir a trabajar. Y obviamente no voy a ganar. Otra cosa, igual si llega a faltar el trabajo a las personas con las que estoy y que entonces me digan, ¿sabes qué, Blanca? Ya no puedes venir, ya no te ocupamos, gracias, adiós, y se acabó todo, ¿no? A mí me gustaría estudiar un curso de belleza, no sé, algo que al rato que ya esté más grande pueda salir adelante de esa forma. Yo sé que no siempre voy a tener fuerzas para andar para allí y para acá y hacer y deshacer. También pienso a futuro, no se queda. Sobre mis hijos, quisiera que no les faltara la oportunidad de poder estudiar, que entren, no sé, a la universidad. Me voy a sentir realizada ya cuando vea a ellos que terminaron sus estudios y tengan un buen trabajo y todo, ¿no? Yo siento que es así, no sé. Después de todo, para eso trabaja una, ¿no? Para vivir. Listo. Bueno, espero que se haya visto y escuchado bien, sin mayor contratiempo. Quise dejar una parte pequeñita de los créditos, porque creo que siempre es bien importante decir que estos son procesos colectivos, ¿no? Trabajos en los que tienen que intervenir muchas personas, pero que lo importante es reiterar aquí lo relevante que es, bueno, de repente hacernos de estos pequeños recursos audiovisuales o lo que sea, las conferencias mismas, las pláticas, las conversaciones, para seguir colocando esto en la mesa. Antes de continuar con la siguiente parte de la presentación, yo quisiera traer a cuento en términos de ley, sobre todo a partir de la experiencia de Blanca, ¿no? Y traer a cuento la experiencia de todas y todos nosotros. Y lo que plantea la ley, por ejemplo, en la Ciudad de México ya el derecho a cuidado está consagrado, de hecho fue la primera constitución en la que se colocaba a rango constitucional el derecho al cuidado. En el artículo 9, en el capítulo de Ciudad Solidaria, dice derecho al cuidado. Toda persona tiene derecho al cuidado que sustenta su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez, y a quienes de manera no remunerada están a cargo de su cuidado. La iniciativa y la reforma que se hizo al artículo cuarto va un poco en el mismo sentido de cómo está redactado en la Constitución de la Ciudad de México, pero yo quisiera, a propósito de lo que está diciendo la ley, ni Blanca ni Vianney, en el estricto de sus historias de vida que retratan este documental,
entran en los supuestos. Entran en los supuestos de ninguna de las dos tiene dependencia por enfermedad, ni por discapacidad, ni por ciclo vital, es decir, una es adolescente, no es ni primera ni segunda infancia. Blanca, digamos que es una madre trabajadora, pero no es una madre con niña y niño en infancia, y entonces, bueno, que requiera guardería, etcétera. No hay infancia, vejez. Pero yo les preguntaría, pero claramente tanto Blanca como Vianney y su hijo requieren el acceso a servicios y a políticas, ser sujetas y sujetos de las políticas de cuidado, ¿cierto? En distintas dimensiones y con distinta priorización de las necesidades de cuidado, pero que es muy importante que no se nos olvide que la cuestión de los cuidados está presente en todas y cada una de las personas y en todo nuestro curso de vida, desde que nacemos hasta el último día de nuestro último aliento de vida. Y digo esto porque estamos hablando, llevamos más o menos casi 10 años diciendo que tenemos una crisis de cuidados en México. Otros países, por sus pautas demográficas, se nos adelantaron, digamos que en la crisis o en colocar esta crisis en la agenda pública desde el punto de vista de los países hermanos en América Latina, con quien compartimos muchos elementos culturales, incluso de la forma en la que está diseñada las instituciones del Estado, etcétera. Pero, por ejemplo, fue Uruguay el primer país que formalmente concreta, realiza e implementa su sistema nacional de cuidados, porque Uruguay tenía una impronta de una pauta demográfica de envejecimiento mucho más parecida a los países europeos, ¿no? Con esta pauta de envejecimiento acelerado y una baja significativa en la natalidad respecto al resto de los países latinoamericanos. En México seguíamos hablando del famoso bono demográfico cuando ya estaba en la conversación la crisis de cuidados por dependencia en personas de la tercera edad en Uruguay. Lo cierto que no solo es un tema de escala. Uruguay es un país también muy rico, muy diverso, etcétera, pero es un país de casi 4 millones de personas. Es 2 alcaldías de la Ciudad de México, mientras que en México somos una población de 128 millones de personas, pero además es un México de muchos Méxicos, ¿cierto? Los muchos Méxicos tienen que ver con la impronta pluricultural que tiene nuestro país, pero también demográfica, pero también geográfica, también identitaria, y no solo en estos elementos que tienen que ver con los grupos etarios y las necesidades específicas por condiciones de dependencia. Dicho esto, yo me regreso muy rápidamente a la presentación, solo para cerrar esta parte, y creo que sí se está compartiendo, espero que sí. Muy bien. Y entonces, bueno, vimos el corto es el de Blanca. Estamos hablando de crisis de cuidados. Por un lado, estamos hablando y cuando hablamos de crisis siempre da una sensación de algo terrible está pasando. Bueno, sí está pasando de forma dura, terrible, pero todos los factores que la configuran como una crisis, no todos son factores terribles. Por ejemplo, hay un aumento en la esperanza de vida en promedio de las personas, y eso es un logro de la medicina, es un logro de la ciencia, es un logro, y ahora es cierto, las personas en promedio vivimos más que las generaciones anteriores. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, pues que nosotras en nuestra etapa de tercera edad, digamos, es más larga, y entonces las necesidades de cuidados asociadas a este ciclo, a esta etapa de nuestro curso de vida, pues aumenta, ¿no? Aumentan estas necesidades y no necesariamente lo que se oferta responde a este aumento con pertinencia y oportunidad. Por otro lado, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral,
bien por la autonomía económica de nosotras las mujeres, pero las mujeres seguimos estando incorporadas al mercado laboral, estamos sobre representadas en el mercado informal, con horario. ¿Por qué en el mercado informal? Porque el mercado informal nos ofrece y nos permite horarios más flexibles, de tal suerte que podamos salir corriendo por las niñas y los niños que salen a las 12:30 del día de las escuelas públicas, o poder, digamos, hacer equilibrios con estos malabares de los usos y la organización del tiempo y de las necesidades de cuidado en casa. Pero el que las mujeres estemos insertas en el mercado laboral significa que no tenemos seguridad social, ¿no? Aquellas mujeres que están en el mercado informal no tienen acceso a la seguridad social, y entonces aquellas, por ejemplo, que tienen bajo su cuidado a niñas y niños menores de 6 años, no tienen acceso a las guarderías, por ejemplo, que pudieran tener en función de otras condiciones de trabajo. Hay un aumento también de las enfermedades crónico-degenerativas por distintas pautas, tiene que ver algunas, en el sector salud se plantea no solo por el aumento en la esperanza de vida, sino en el cambio en los patrones de vida y de consumo, la alimentación, etcétera. Hay cambios en los arreglos familiares, antes, en 2 generaciones, 3 generaciones atrás, hablábamos de un tipo de familia y hablábamos de que, no sé, que los matrimonios, por ejemplo, eran pactos de por vida, y ahora no lo son. Ahora están dejando de ser pactos de por vida, y eso configura de otra manera los hogares, de tal suerte que ahora podemos ver la casa de la mamá y la casa del papá y el cuidado compartido, y además vemos un aumento significativo y sostenido. Tenemos los registros demográficos, la configuración de los hogares, por ejemplo, con jefatura femenina, desde 1971 hasta la fecha, ha sido en crecimiento sostenido. En la Ciudad de México estamos hablando del 38% de los hogares en la Ciudad de México son hogares con jefatura femenina, y que no es nada más que nada menos que 10 puntos porcentuales arriba de la media nacional. Es mucho. Y hay especialistas que lo han dicho por muchos años, aunque no hay necesariamente un consenso respecto a la que estamos hablando cuando hablamos con jefatura femenina, porque hay quienes hablan de jefatura económica, etcétera, pero lo cierto es que hay quienes incluso hablan de que hay una subrepresentación de los hogares con jefatura femenina. Y cuando hablamos de hogares con jefatura femenina, estamos hablando de que, a diferencia, no solo es porque las mujeres en estos hogares son las principales aportantes al presupuesto familiar, puede que no sean las únicas, pero sí son las principales, sino que frecuentemente también hacen el trabajo de cuidados, o lo organizan con las hijas o los hijos, de tener dependientes de cuidado y también dependientes económicos. Pero en los hogares con jefatura femenina, a diferencia de los hogares con jefatura masculina, no hay en la mayor de las veces un cónyuge que haga el quite con el trabajo doméstico y de cuidados, que sí lo hay en el 92% de los casos de los hogares con jefatura masculina. Entonces, la forma en la que se configuran estas relaciones, esas dinámicas del reparto y del tiempo, de los espacios, etcétera, es completamente distinto en función de los arreglos familiares, incluso cuando estamos hablando de hogares extendidos, en donde las abuelas, los abuelos, los tíos, las cuñadas entran a hacer el quite en el cuidado de las personas con necesidades de cuidados mayores. Persiste una organización injusta de los cuidados, ya lo habíamos visto, por género, edad e ingreso. Y también hay que decirlo, que la intervención del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas asociadas a unas varias décadas de políticas neoliberales, lo que sucedió es que se estrechó la presencia del Estado, pero al estrecharse el Estado, se estrecha la oferta de servicios, ¿no? En términos de calidad y de cantidad. Y eso es un problema. Entonces, también cuando decimos que hablar y construir una agenda de cuidados es también
un proyecto político que coloca en el centro a las personas, es colocar al centro también el entramado de relaciones desiguales y aspirar a transformarlo. De tal suerte que pensar en un sistema nacional de cuidados es colocar una pauta de rectoría del Estado como garante de derechos, colocar a las personas en el centro y asumir, digamos, como un elemento sustantivo del quehacer del Estado la calidad y todo aquello que se requiera para garantizar una vida digna. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero lo que sí es cierto es que durante la contingencia sanitaria por COVID-19, nosotros ya veníamos de una crisis. Esta crisis de cuidados que les estoy planteando es anterior a la pandemia por COVID. Entonces, cuando llega e irrumpe a escala global el COVID, las crisis económicas, las crisis de violencia, pero particularmente la crisis de cuidado, se agudiza, se profundiza. Y se profundiza por una serie de elementos ya de todas y todo conocida, pero que necesitamos colocar en el centro para conversarlo, decirlo en voz alta. Y entonces el cierre de las escuelas y los centros de cuidado infantil sumaron, digamos, a la demanda de atención de la gestión escolar, ¿no? Que se vino también a la casa, amplió el tiempo de cuidado infantil y adolescente en las familias, generalmente, lo repito, realizado por parte de las mujeres. Se aumentó la carga global de trabajo para las personas que son tanto trabajadoras remuneradas como personas cuidadoras no remuneradas. Hubo un aumento en los problemas de salud mental asociados a las medidas de aislamiento social e infodemia, que bueno, en su momento el aislamiento es y ha sido un mecanismo necesario para poder contrarrestar la pauta de contagio, pero también trajo consigo manifestaciones de insomnio, cuadros de ansiedad, angustias, etcétera, y todo eso se contiene en los entornos familiares. Pérdida de empleos, el hacinamiento en las viviendas, elementos, digamos, que, insisto, todas y todos podemos dar cuenta de ello o de alguno de estos elementos. Continúo nada más para decir que esta profundización de la crisis de los cuidados ya se da en un marco de crisis de cuidados porque existe un aumento en la demanda de cuidados con énfasis en personas con diversos grados de dependencia que antes era resuelta con el trabajo de las mujeres en los hogares, pero que las mujeres también tuvimos que salir a trabajar, ya sea por, digamos, la presión de la falta de ingresos económicos en los hogares o por una aspiración de un proyecto de vida basado en la autonomía y la independencia, pero que cuando nosotras salimos a plantear y a concretar estos nuevos proyectos de vida, los hombres o los pares, digamos, no están entrando de la misma manera, en la misma velocidad y con la misma contundencia a realizar el trabajo de cuidados que generalmente realizábamos en el entorno de nuestros hogares. Lo cierto es que además el trabajo de doméstico y de cuidados permanece siendo un trabajo con poco valor social y es altamente generalizado. Con alto costo también, con la salud de las mujeres, la cancelación de sus oportunidades de educación, empleo por las dobles y triples jornadas. Todo esto tiene su estadística detrás, pero que quisimos hacer en esta parte énfasis en colocar el problema a partir de la experiencia y el entendimiento para poder establecer este piso mínimo. Pero cuando decimos que tiene un costo en las trayectorias educativas y laborales de las mujeres, es que, por ejemplo, si lo pensamos los cuidados desde el ciclo de vida, para las mujeres puede representar, por ejemplo, tener la etapa de crianza como ciclo de vida para aquellas mujeres, incluso para aquellas que tuvieron el privilegio de ejercer maternidades libremente elegidas y consensuadas, etcétera,
Aún así, puede representar 8 años en promedio la etapa de cuidado y de crianza respecto a los pares hombres, pero también respecto a los pares mujeres que decidieron no tener hijos, por ejemplo. Y cuando está uno en la trayectoria laboral, por ejemplo, una de las cosas que las universidades ahora presumen mucho, y está bien porque sí es parte de los logros que se han tenido en materia educativa, es que las mujeres estamos egresando, a veces incluso por arriba del 50% del total de los egresados en nivel de la universidad. Pero algo pasa porque de egresar de la universidad, al insertarnos en los mercados de trabajo, hay un vacío, hay un hueco, porque o no nos insertamos en el empleo o nos insertamos en empleos menos, con menor paga, con brechas sostenidas persistentes de salarial, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, que las mujeres entramos también por ciclo de vida, por la etapa de las edades, etcétera, a la crianza, y entonces tenemos que cubrir con esas mismas 24 horas del día otras jornadas nuevas, ¿no?, de trabajo no remunerado que tenemos que resolver. Cuando algunas mujeres, las hijas, los hijos empiezan a crecer y dicen, no, bueno, ya está en la secundaria, bueno, bye, y se quieren incorporar de nuevo las mujeres al mercado de trabajo, las mujeres son menos competitivas que sus pares hombres o de aquellas mujeres que continuaron sus trayectorias laborales a la velocidad, digamos, que los pares hombres. Entonces, estos son parte, no el único, pero es parte de los costos de por qué estamos hablando de desigualdad. Y estamos hablando de desigualdad porque si entrara de la misma manera, de forma corresponsable, el Estado a través de servicios de oferta, cuidado, de calidad, que nos den confianza, etcétera, para hacer el quite con estas necesidades de cuidado, entonces nosotras podríamos mantenernos en nuestras trayectorias laborales, por ejemplo, o profesionales, etcétera. Bueno, varios de los elementos que coloco aquí lo he narrado así a lo largo de la conversación, pero es muy importante que hay muchos temas y muchas agendas que pareciera que son ajenas, digamos, a la preocupación de las políticas de cuidado. Está muy claramente salud, está muy claramente, de repente, no tan claro, pero sí está claramente trabajo, incluso educación, etcétera, pero no claramente se ven, por ejemplo, el diseño y la intervención urbana, ¿no?, de las ciudades, de las banquetas, de los parques públicos, de la mejora en los senderos, que no solo es una pauta de seguridad, sino de accesibilidad inclusiva y sobre todo de cuidados que nos permita a las personas, a los grupos, a las familias transitar por una ciudades, por territorios, colonias y comunidades también cuidadoras. Bien, bueno, con esta cerramos y damos paso al último punto, que es hacia un sistema nacional de cuidados. Pero entonces, en el marco de desigualdades, hay mucho que decir, pero sí quisiera que nos fuéramos con al menos 4 coordenadas, que es la persistencia de las desigualdades por género y en la relación que se establece frente al trabajo y cuidados entre mujeres y hombres. Sigue siendo altamente feminizado el trabajo de cuidados, y esta sobrecarga del trabajo de cuidados colocadas casi por exclusión muchas veces de las mujeres es una sobrecarga asimétrica, injusta, pero que también cancela en los hombres la posibilidad de conectarse no solo afectivamente, ¿no?, sino de ejercer su derecho también a cuidar. Aquí entran mecanismos de reconocimiento de estas necesidades de cuidado, pero también de el derecho a cuidar, con elementos que ayuden a su reducción por un lado, pero también a su redistribución entre las familias, los hogares, etcétera. Hay una diferencia sustantiva entre la forma en la que resuelven las necesidades de cuidado las familias pobres y las familias con mayores ingresos, de tal suerte que entre más adinerada, mayor sea el ingreso de una familia, más se reparten
este trabajo de cuidados entre otras personas o por la vía del mercado. Y entre más pobre es un hogar, generalmente más duramente puede caer entre una persona o personas que no debieran de estar realizando necesariamente estos trabajos. Por ejemplo, niñas y niños pequeños que muchas veces tienen que entrar a hacer el quite para cuidar a sus hermanitas o hermanitos bebés, ¿no? O la abuela que tiene que cuidar a las nietas y a los nietos por la ausencia de las hijas o de los hijos, muy frecuentemente asociados a la pobreza y a la violencia. Entre más adinerada, por ejemplo, una familia puede pagar tintorería, lavandería, las personas trabajadoras del hogar, choferes, personas de jardinería, clases extraescolares, etcétera. Y entonces se reparte, ¿no?, estas responsabilidades entre más personas. ¿Por qué? Por la vía del mercado. Y además, hay que decirlo, por la vía de mejor y mayor acceso a servicios y infraestructura en sus contextos. Luego hay una enorme desigualdad entre los hogares y las comunidades rurales y los hogares y las comunidades urbanas en materia de acceso a servicios. ¿Cuántos espacios de educación, de cuidado infantil o de acceso a la ciudad hay por números de poblaciones? No solo es el tamaño de la población, es simple y llanamente que tenemos más oferta, digamos, de servicio en los espacios urbanos que en los espacios rurales. Y además se privilegian modelos de cuidado urbano, de clases medias, urbanas, etcétera, con una lógica de movilidad y de organización del tiempo y del espacio distinta a cómo se pauta en los espacios rurales. Tiene que haber aquí no solo una redistribución, sino también un reconocimiento de las pautas culturales que hay en torno a los cuidados. Y luego también la relación desigual entre la forma en la que las personas adultas y las personas mayores entran a las tareas de cuidados respecto a las poblaciones jóvenes. Las poblaciones jóvenes, en la gran mayoría, de no ser mediados, como decíamos antes, por cuestiones que tienen que ver con la falta de recursos, etcétera, en donde los hermanos terminan siendo mamás, papás o los hermanos, las hermanas mayores terminan siendo mamás, papás de las hermanas o hermanos pequeños. En la población joven no hay una cultura del cuidado de sí y el cuidado de otros. No es un comentario adultocéntrico, solo estoy planteando que nosotras, nosotros desde el Estado y la institucionalidad pública no consideramos frecuentemente, excluimos a las poblaciones jóvenes de formar parte de aquellas personas, comunidades y grupos tomadoras y tomadores de decisiones para la reconfiguración de políticas de cuidado. Y esto es muy importante porque en este momento es una cultura de la prevención. Lo que dejemos de hacer el día de hoy en materia de ética del cuidado con las poblaciones jóvenes, lo estaremos dejando de hacer con las poblaciones adultas mayores del 2050 y hacia allá vamos. Bien, hay una ruta que está trabajándose de forma progresiva, paso a paso, diríamos, ¿no?, hacia un sistema nacional de cuidados, porque lo que decíamos es, por un lado está las necesidades de cuidado de todas y todos, ¿no? Eso, si lo problematizamos, decimos, bueno, pero ¿por qué eso es un problema? Bueno, porque es un problema que está mediado por relaciones de desigualdad, de género, económicas, de latitudes, de territorios, etcétera. Y hemos logrado, digamos, todavía no terminamos de hacerlo de todo, pero hemos logrado algunos grupos desde la calle, desde la academia, desde los gobiernos, etcétera, de configurar la noción de los cuidados y los problemas asociados a ellos como elementos de interés público.
y identificando y destacando los problemas públicos. En tanto problemas públicos, compete al Estado diseñar políticas públicas que no son otra cosa más que la vía de solución a estos problemas públicos. Una vía de solución que se está, digamos, ahí configurando es un sistema nacional de cuidados. ¿Qué significa pensar a los cuidados como un sistema? Yo quisiera acá irme. Primero, arrancar con que no quiere decir que necesitamos que en algún momento que llegue este sistema nacional de cuidados, porque mientras tanto no tenemos nada. No partimos de cero. Los sistemas de cuidado existen de facto. De esa manera es que resolvemos nuestras necesidades cotidianas, ¿cierto? Las familias son un sistema de cuidados, las comunidades son otros sistemas de cuidados. Y luego, desde el punto de vista institucional, bueno, pues hay sistemas y subsistemas, es decir, está el DIF, es un subsistema. ¿Por qué? Porque además está orientado a grupos de población con perfiles muy concretos, etcétera. El sector salud, a partir del sistema de salud, tiene pequeños subsistemas vinculados a los sistemas de cuidados. Entonces, en este punto uno diría, entonces, ¿para qué un sistema nacional de cuidados si, digamos, los distintos sistemas y subsistemas que ya existen y que preexisten al sistema nacional de cuidados resuelven? El asunto es que no están resolviendo del todo. Hay una buena parte de las necesidades de cuidados que no están siendo resueltas por estos sistemas y subsistemas, y cuando se resuelven no se están resolviendo con oportunidad, con calidad, etcétera, y generalmente perpetuando relaciones de desigualdad. Lo que queremos es un instrumento a una escala nacional que reconozca, por un lado, las improntas y las necesidades por grupos etarios, por niveles y grados de dependencia, por aspiraciones de autonomía, etcétera, pero que también reconozca que cuidar en Puebla y en Zacatecas y en la Miguel Hidalgo y en Coyoacán y en Baja California y en Mérida tiene improntas culturales y también contextuales que necesitan ser miradas por un sistema nacional de cuidados. ¿De qué dependerá que vayamos hacia un sistema nacional de cuidados que sea capaz de reconocer estas improntas de diversidad, estas improntas de desigualdad y responder a ellas a partir de consensos mínimos? Bueno, pues dependerá primero de quiénes son las y los agentes que impulsan la agenda del Sistema Nacional de Cuidados. Por un lado, la verdad hay que decirlo, lo sabemos aquí y es por eso que también estamos hablando en este espacio y en este día sobre esto, porque las mujeres, sobre todo desde los feminismos, diversos feminismos, hemos impulsado muy significativamente esta agenda, porque por un lado los cuidados se consideran como un elemento que vulnera, digamos, la vida digna de las mujeres. Por un lado, pues somos nosotras las que tenemos que hacer el quite, pero por otro lado necesitamos que los cuidados tengan el justo valor que hay que darles socioculturalmente para colocarlos en el centro del bienestar. Se requiere la priorización de la población objetivo del sistema con base en evidencia, consensos y principios de justicia social y justicia de género. Se requiere establecer los componentes que lo conforman, su jerarquía y flujo de interacción, definir el tipo y alcance de los servicios, establecer criterios de gradualidad de su implementación, porque un elemento que siempre vamos a escuchar, y lo escuchan seguramente muchas de ustedes en los espacios como en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, etcétera, es como cada que se discute la pauta de derechos, siempre está la preocupación de ¿y quién va a pagar eso? ¿No? O sea, son muy caros la garantía de derechos, y entonces lo que decimos es, para allá vamos, pero tiene que haber una pauta progresiva, pero esa pauta progresiva hay que consensuarla, construirla, planearla y constituirla como una política de Estado, no como un plan o un programa de una administración en específica, porque eso tiende a declinar en la siguiente periodo de jornadas electorales, ¿cierto? Y luego, pues diseños, por supuesto, de presupuestos públicos que lo hagan posible. Hay que proyectar un México que cuide territorios, ciudades,
pueblos, hogares, entornos laborales que cuiden y que nos facilite el cuidarnos. Y esto implica construir un proyecto en contra de las desigualdades sociales, reconociendo que México es un país diverso en configuración democrática, en culturas, en composición geográfica y sobre todo ampliamente desigual en acceso a derechos. ¿Esto qué implica? Fundamentalmente implica el debate, el consenso y la reconfiguración de un pacto social que coloque a la sostenibilidad, a la vida digna y al buen vivir en el centro de los modelos, digamos, de política y de nuestras decisiones de vida cotidiana. Me puedo ir más allá, pero es un poco para en esta discusión y discusiones a partir de, de de acciones muy concretas, es decir, bueno, ¿y qué sería distinto? O sea, ¿para qué un sistema de cuidados? ¿Qué sería distinto a lo que ya se hace en materia de política social? Primero, en la política social, pues sí, hay una especie de coordinación interinstitucional, pero digamos que salud tiene sus proyectos y sus programas, educación tiene los propios, trabajo tiene los propios, etcétera. Un sistema de cuidados como tal tendería a organizar e integrar las políticas intersectoriales, a tener un manejo de los recursos más eficiente al tiempo que amplía y profundiza sus alcances. Es decir, tenemos poca lana y pocos recursos financieros y pocos recursos humanos en las instituciones, en las organizaciones, etcétera. Lo que tenemos que hacer es eficientarlos, potenciarlos, etcétera, porque ya veremos, frecuentemente pasa que estamos incluso duplicando acciones y no logramos tener éxito en términos de cobertura y de calidad. Un sistema pretendería a reducir la duplicidad de acciones institucionales y por otro lado amplía los actores clave para el bienestar, de tal suerte que ya no estamos solo con la población focalizada como lo haría el DIF, como lo haría Desarrollo, la Secretaría del Bienestar o la Secretaría de Salud, etcétera, ¿no? Digamos, sino ampliamos no solo los actores, sino la interrelación que pueden tener distintos grupos. Y por un lado, la política social hace mucho énfasis en enfoques focalizados de asistencia y protección social. No decimos que no, ¿no? Pero decimos que no alcanza, que no es suficiente. Deberíamos sí de tener acciones priorizadas, focalizadas, pero tener un horizonte claro e irrenunciable de universalidad del derecho a cuidar y a ser cuidados. Por supuesto, superar los avances coyunturales para poder alcanzar este horizonte universal de forma progresiva. A mí me gustaría que ya no me va a tocar aquí porque por cuestiones de tiempo ya me extendí muchísimo y me disculpo por ello, pero que tuviéramos también oportunidad de reflexionar todos estos pequeños elementos que he sumado a esta conversación y a partir de ello revisemos las iniciativas que hay, primero a partir de la modificación del artículo 4 y 73 constitucional y la recién iniciativa de ley que fue subida al Senado para dar cuenta de qué forma podemos acompañar estas iniciativas y también fortalecerlas. Muchísimas gracias. Es todo. Dejo de compartir y estoy súper atenta a sus comentarios. Si no es... Muchísimas gracias, doctora Yasmín. A mí me gustaría pasar a una ronda de comentarios o preguntas que tengan quienes están presentes en esta conferencia. Así que podemos ir viendo quienes levanten su mano o bien lo puedan hacer a través del chat. Yo puedo dar lectura, si le parece bien. En este momento tiene levantada la mano Rosalinda Ramírez, por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes ya, pues bueno, este panorama tan amplio, tan fundamentado y que nos da muchos elementos para el actuar institucional, ¿no? Sin duda, esta parte de la creación del Sistema Nacional de Cuidados, pues nos habla de retos, pues intersectoriales, intergubernamentales, muchos retos para quienes trabajamos en las instituciones
y aplicamos o desarrollamos acciones de política pública. Y en este sentido, más que acciones de política pública hacia el exterior y la población objetivo, a mí me gustaría conocer, querida doctora Yasmín, esta parte de qué implica para las instituciones esta aplicación del sistema de cuidados, porque si bien no solamente el Sistema Nacional de Cuidados, sino actualmente esta crisis que tú comentabas de cuidados a nivel nacional, pues tiene efectos al interior de las instituciones como es una pérdida, ¿no? Incluso de talentos o una pérdida de eficiencia, pero ¿qué implicaría esta reevaluación o rediseño institucional en el marco del sistema de cuidados? Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. ¿Respondo? Sí, ¿no? Bueno, primero, un poco, como decimos desde los feminismos, pues reconocer, ¿no? Reconocer que existe la necesidad y que existen los problemas asociados a ello. Es decir, existe la necesidad de las personas a recibir cuidados específicos, ¿no? Dependiendo, digamos, de nuestra situación y condición, nuestra edad, nuestra circunstancia, etcétera. Pero, por otro lado, que en la solución a los problemas asociados a la forma, o sea, lo que es un problema es la forma en la que son resueltas estas necesidades. Y la forma es a través del trabajo no remunerado de las mujeres, con servicios de mala calidad o insuficientes, etcétera, ¿no? Y entonces primero es el reconocimiento y después parte del reconocimiento es entender que cuando yo les decía que convergen varias agendas, es que no es un problema de mujeres, no es un problema de niñas y niños pequeños, no es un problema solo de qué hacemos con las guarderías, que sí, que también, por supuesto que es parte del tema, pero no solo, ¿no? Es decir, convergen las agendas del reconocimiento y valorización social que coloca, por ejemplo, la agenda feminista. Solo para decir, la agenda feminista converge con las agendas de bienestar y protección social, con la de salud, con la de trabajo, con la de educación, con las de los sectores de organizaciones de sociedad civil y asistencia privada y otros incluso en el sector privado y además estamos nosotras, lo sabemos transversalmente en todas ellas y entonces estamos desde la discusión e interpelación de la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados remunerado y no remunerado, en los usos desiguales del tiempo, etcétera, y por otro lado, y estamos, por ejemplo, con poblaciones particulares o circunstancias, por ejemplo, maternidades elegidas, familias diversas, hogares con jefatura femenina, compañeras, trabajadores del hogar y trabajo digno, y tener que ver con la movilidad, el cuidado y los horarios, la conciliación, etcétera. Pero por otro lado están los grupos por grado de dependencia, que son generalmente los grupos de población con los que intervienen las políticas sociales de bienestar, de protección social y la calidad, la pertinencia, la oportunidad de los servicios de cuidado que tiene que ir desde las guarderías o centros de cuidado infantil hasta los centros de desarrollo comunitario, las casas de día para personas adultas mayores, los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios, por ejemplo, liberan tiempo a las mujeres, reducen la carga de trabajo, de cuidados para los hogares, redistribuye con la comunidad y el gobierno, alivia, digamos, el presupuesto de las familias y, por supuesto, son políticas de cuidado y se requieren políticas de reconocimiento e inclusión social y cultural. Pero también está, por ejemplo, el sector salud. El sector salud le toca toda la parte también de la regulación de personas cuidadoras, el reconocimiento de las personas cuidadoras primarias, que
pero la regulación también de las personas cuidadoras formales e informales, de las personas que requieren cuidados especializados, que además entran en una tensión muy importante con la Ley General de Salud. La Ley General de Salud tiene una pauta de cómo tendrían que ser la proveeduría de cuidados especializados, cambiarle la sonda a tu papá, limpiarle la operación de traqueotomía a tu tío, los cuidados paliativos, oncológicos, los baremos de dependencia. Son estas cuestiones que son propias, por ejemplo, del sector salud, pero que tendrían que estar siendo consideradas en la ley de cuidados, no necesariamente reglamentadas ahí, pero sí armonizadas con la ley general y poder subsanar los vacíos que hay en la ley. En materia de trabajo está la parte de la conciliación, vida familiar, vida laboral, vida personal. Las licencias de paternidad y maternidad no son suficientes. Requerimos licencias de cuidado de tal suerte que las personas que no están vinculadas a un ejercicio de maternidad o paternidad, pero que viven solas, pero que quieren entrar a hacer el kit, el cuidado de la abuela o del abuelo o una persona con la que no tiene un vínculo de parentesco y poder cuidar, la licencia de cuidados debiera de permitírselos, los horarios flexibles, por supuesto, preferentes, los lactarios y las ludotecas, que son ya parte de una norma en esta pauta de conciliación, pero también el derecho al tiempo libre. El derecho al tiempo libre que estamos todavía, yo sé, muy lejos de poder plantear políticas del tiempo en términos a nivel de gobierno, pero es muy importante empezar a colocar lo que ya sabemos también desde hace muchos años, pero no lo hemos colocado en la agenda pública, que es que el tiempo, igual que el ingreso, es un satisfactor de bienestar de las personas y del bienestar de las familias. La profesionalización del cuidado, porque de repente en el sector educativo se preguntan, ¿no? Nosotras educamos, formamos, tenemos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no cuidamos, ¿no? Sí cuidan por un lado, y sobre todo si lo vemos, tienen que garantizarse accesos inclusivos a la educación para promover la autonomía de niñas, niños, adolescentes y personas que quieran insertarse y ejercer su derecho a la educación, por ejemplo, pero y que al hacerlo también despresurizan la carga de cuidados en los hogares, pero también le compete a educación y a trabajo la profesionalización en materia de cuidados y todo lo que tenga que ver con regulación. Perdón que me extendí, pero digamos que la tarea es mucha. ¿Alguien más que desee hacer algún comentario o pregunta? Mientras se animan, yo puedo comentarles dos cosas. Estamos colocando en el chat un correo electrónico que es yolanda.santillana@senado.gov.mx para que por favor nos envíen a ese correo los datos que están ahí anotados para generar el registro de su asistencia y elaborar las constancias de participación. Y por otro lado, les enviaremos a ese correo electrónico la evaluación de calidad de la conferencia de este 25 de octubre. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, si nadie se anima. Parece que nadie se anima. No, solo decirles que los cortos documentales son 4 cortos documentales que están de acceso libre y de libre descarga en la plataforma de Vimeo, que les invito a verlos y a compartirlos. Les invito también, sobre todo a aquellos que están en los ámbitos legislativo, que podamos revisar juntos la iniciativa de ley, que me parece ya de suyo un paso fundamental, y entender que cuál es lo que sigue. Pues lo que sigue es efectivamente
imaginar cuál sería ese modelo de sistema nacional que responda a todas estas improntas de las distintas latitudes y características, por ejemplo, de las entidades federativas, la arquitectura institucional y luego, digamos que el andamiaje legislativo con leyes secundarias y reglamentarias que lo hagan posible. Pero también decir que no tenemos necesariamente que esperar a que todo esto se concrete ya. Cuando les decía que de facto los sistemas de cuidado están ahí y funcionan ahí como medio a marchas forzadas, todas y todos nosotros, nosotros pertenecemos a un sistema de cuidados, ya sea al cuidado de sí o en nuestros entornos, en nuestros hogares, etcétera. Yo nada más me gustaría cerrar con cuál es el papel que jugamos en ese sistema de cuidados. En ese sistema de cuidados somos personas que reducen la carga de quienes llevan la mayor parte, somos personas que ayudamos e intervenimos activamente a que se redistribuya el trabajo de cuidados, reconocemos el valor que tiene este trabajo cuidados para el bienestar personal, el bienestar de las familias, de nuestras comunidades, etcétera. Yo dejo esas preguntas, digamos, abiertas y nos invito a todas, a todos, a todes, a que formemos parte activa, asumámonos como agentes del cambio hacia relaciones más justas que coloquen pues la vida en el centro, y creo que eso debería de ser una de las muchas lecciones aprendidas después de este periodo de pandemia. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tu participación en esta conferencia del 25 de octubre en el marco del Día Naranja. Me parece que has planteado una serie de elementos sumamente importantes que nos involucra a todas las personas, a todas las áreas que estamos en el Senado de la República. Como te comentaba la maestra Zulma Campos al inicio, hoy están participando áreas, además del grupo de enlaces de género en el marco del protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Ahí están las áreas de recursos humanos, el CECAF, el de capacitación. Nos acompaña también comunicación social, el titular, no sé si siga conectado, pero estaba inicialmente. También están algunas unidades de los congresos locales, como de Zacatecas, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, es decir, que estamos hoy en esta conferencia, muchas de las personas que estamos involucradas en revisar y promover el Sistema Nacional de Cuidados. También del Senado de la República están participando de la Comisión para la Igualdad de Género, así que estamos incluidas muchas áreas muy importantes. Te agradecemos muchísimo tu participación en esta conferencia, haber aceptado participar en ella, y pues esperamos muy pronto poder seguir contando contigo, con tus reflexiones y con todo este trabajo que vienes haciendo desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Les mando un cálido abrazo a todo el equipo de la unidad de género y a todas las personas que nos acompañaron. De verdad, les agradezco muchísimo. Cuídense. Muchísimas gracias, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Chao. Hasta muy pronto. Gracias.